Señoras, señores, muy buenas tardes. Soy Francisco Marín, soy el director de la imprenta municipal Artes del Libro y esta tarde me complace recuperar un proyecto que iniciamos hace 2 años con la Academia de Artes Escénicas, precisamente por iniciativa de Marga Piñero, en el que dedicábamos un mes al teatro en la imprenta municipal Artes del Libro. Las circunstancias son de todos conocidos, el año pasado no se pudo realizar y este año pues lo estamos realizando pese a que el mal existe, porque si nos paramos pues resultaría que no nos movemos. Y estas circunstancias hacen que volvamos a recuperar ese proyecto. Yo estoy encantado de que empecemos de nuevo y solo me queda agradeceros vuestra asistencia y dar la palabra a Marga Piñero, que es en realidad la artífice de todo esto, y confío en que ella sabrá decir mucho mejor que yo cuáles son los contenidos de este mes de teatro que vamos a realizar en la imprenta a lo largo del mes de mayo. Muchas gracias. Marga. En primer lugar, deciros que estamos encantados de que estéis aquí con nosotros en estos tiempos extraños, vernos y sobre todo juntarnos para celebrar cualquier acontecimiento que tenga que ver con el teatro. Para nosotros es un gozo, tanto para vosotros como para los que estamos aquí, ¿no? Así que mi gran agradecimiento tanto a los que estáis aquí de modo presencial como a los que están viéndonos por otras vías, ¿no? En segundo lugar, agradecer indudablemente a nuestro queridísimo anfitrión, a Francisco Marín, que nos acoge en esta casa tan grata y tan agradable para nosotros. Y también a la Academia, que con ella organizamos esta actividad, sobre todo desde la especialidad de estudios y divulgación, y la hacemos en colaboración con la UAM, la Universidad Autónoma de Madrid, y también con el ITEN, el Instituto de Teatro de Madrid, que pertenece a la Complutense. Como he dicho en otras ocasiones, como dijimos hace 2 años, que fue cuando iniciamos la actividad, los críticos o estudiosos, junto con los escritores o dramaturgos, estamos llamados a tener una relación intensa y una relación de dependencia. ¿Es así? A veces los estudiosos lo que hacemos es devorar los textos y tener, digamos, una crítica no innovadora, agarrarnos a los lugares comunes, y a veces son los autores los que se empeñan en enmarcar su obra dentro de un ámbito con los que los propios estudiosos no estamos de acuerdo. Ese es el objetivo de estos debates, confrontar, ver esos puntos de vista distintos, ¿no? Como en la edición anterior, vamos a contar con 3 dramaturgos de distinta generación. Carmen Resino, Ignacio del Moral, y en tercer lugar el más joven, José Manuel Mora, y 3 estudiosos, Carmen González, Julio Huélamo y una servidora, Marga Piñero, que soy yo, ¿vale? En esta ocasión, que celebramos el primer debate, contamos con Carmen Resino, la más veterana de estas jornadas, y Carmen González, que es la que va a mantener el debate con ella, nos va a hablar de toda su trayectoria y de toda su obra. Es una dramaturga muy conocida, muy laureada, muy premiada, pero yo quería destacar solamente una pequeña cosa, ¿no? Carmen Resino en el 87, bueno, ella empezó a escribir en la década de los 60, y en la década de los 60 solo eran 2, ella y Ana Diosdado. Luego, a lo largo del tiempo, hacia el 87, se formó la primera asociación de dramaturgas y ella fue miembro fundadora, ¿no? Y resalto este dato porque esa asociación, que se hizo con la iniciativa de una estudiosa,
de una hispanista, Patricia Connor, entonces directora de la revista americana Estreno, que fue un vehículo estupendo para todo el teatro español, también y sobre todo para las dramaturgas, y al amparo de Julia García Verdugo, ¿verdad?, que era la que la librera de la avispa, que en su sede, en su librería, acogía esta asociación. Y esa fue la primera asociación que empezó a reivindicar el papel de la mujer dramaturga, la presencia de la mujer dramaturga en el panorama teatral español. Yo quería destacar que estamos aquí con una de las personas pioneras que ha contribuido a que el papel de la dramaturga esté en su sitio, ¿no? Y contamos, en este caso, con Carmen González. Yo a Carmen la admiro enormemente y comparto con ella nuestro enorme amor por Plauto. Ella y yo, ella es una especialista en teatro clásico, en teatro antiguo, y las dos amamos a Plauto, y eso nos une mucho, ¿no? Es muy habitual verla en todos los foros de investigación teatral, y yo ya no tengo que decir nada más porque debo callarme y dar paso a ellas dos. Bienvenida, espero que el debate surja. Vamos a estar aproximadamente como 1 hora y cuarto charlando entre ellas para luego dar paso a vuestra voz, ¿vale?, a vuestra intervención, que es casi lo más importante, vuestras dudas, vuestras percepciones, lo que queráis. Esto es un calentamiento, pero el acto, lo protagonista está aquí, ¿de acuerdo? Bueno, gracias por venir y bienvenidos. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Marga, por introducir esta serie de 3 viernes que vamos a tener la alegría de compartir, y especialmente en lo que a mí toca, te doy las gracias por permitirme conocer personalmente a Carmen Resino, a cuya obra yo llegué a través de Ulises siempre vuelve, porque para eso me dedico al teatro antiguo y me interesa cómo esos temas de la antigüedad son tratados, ¿no?, por dramaturgos y por autores contemporáneos. Y desde luego creo que es una suerte para todos tener hoy una magnífica ocasión para compartir esta tarde con una mujer que a mí me parece que es muy lúcida, porque vive con conciencia de su época y además arroja luz sobre la época a través de su escritura, que al final es la manera en la que ella ha ido posicionándose y analizando el mundo circundante, incluidos los seres humanos. No solamente me refiero a temas literarios, a temas sociales, a temas reivindicativos o temas de carácter intelectual, ¿no? Y desde ese punto de vista, como tiene una amplísima obra, porque creo que tienes unos 50 títulos solamente en teatro, ¿no?, solamente de escritura teatral, a la que hay que sumar obra narrativa, y también creo que poesía, si no estoy equivocada, menos. Por tanto, intentaremos dar unas pinceladas, porque no va en 1 hora y cuarto no va a dar mucho tiempo a más, pero me gustaría llegar a que se alcance un poco cuál es tu poética, ¿no?, o lo que es tu dramaturgia. Como ya ha señalado Marga Piñero, fundaste en el año 86 con Patricia O'Connor la Asociación de Autoras Española, de la que fuiste presidenta hasta su extinción, y en la que se animaron, ¿no?, se sumaron a la iniciativa otras mujeres que luego han sido muy importantes en la historia cultural española. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo surgió? ¿Por qué os embarcasteis en eso? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, vamos a ver. Ante todo, yo voy a dar las gracias un poquito. Primero, pues, Marga, que está aquí, Carmen, también, que estás, a los que nos han dado cobijo, es decir, a la Imprenta Municipal de Madrid, a la, que no se me olvide nada, a la Academia, a la Universidad Autónoma, al Instituto del Teatro de la Complutense, en fin, a todos, y a los que estáis, que hayáis venido y que nos atendáis. Bueno, eso de entrada.
Y luego lo que me preguntas, yo lo que, perdonar que tengamos que hablar como embozados, que eso es lo triste, me gustaría quitarme la mascarilla, las gafas, dirigirnos de una manera más directa, pero ¿qué vamos a hacer? Las gafas porque si no, no veo bien y me gusta veros. Entonces, pues evidentemente yo el teatro, yo lo descubrí enseguida y dije, esto es mi género, y me encontraba muy cómoda haciendo teatro, pero bueno, yo escribía desde niña, y lo que hemos hecho todos, que si cuentos, que si poemas, que si tal. Pero yo cuando estaba escribiendo teatro observaba que verdaderamente, así como por ejemplo en la narrativa estaba clarísimo que las mujeres estaban, ahí tenemos el éxito de, por ejemplo, de Nada, de Laforet, ya en los años 40, entonces, bueno, no, pero yo observaba que en el teatro era como un vacío, como si verdaderamente estuviera, no digo vedado, pero que no estábamos. Actrices, por supuesto, sí, pero autoras no. A mí me parecía raro aquello y entonces empezábamos a reunirnos a grupos pequeños y tal. Y un día hablando con Patricia O'Connor, que fue una persona inspiradora, yo también le estaba dando a la cabeza, porque yo decía, yo estoy en solitario, bueno, estaba Ana Diosdado también, pero prácticamente estábamos en solitario. Y entonces pensábamos que había que animar el cotarro, que había que hacer algo. Y entonces, pues sí, hacemos una asociación. Hicimos una asociación de dramaturgas españolas, yo la verdad la fundé junto con Patricia desde lejos, ¿no? Y me eligieron a mí presidenta, que no era ningún mérito, porque éramos 4. Entonces, estábamos Lourdes Ortiz, Paloma Pedrero, Yolanda García Serrano, a ver que no me olvide de las que estábamos entonces, Maribel Lázaro, María Manuela Reina. No, ella no entró. Entró después, ¿no? No, ahora contaremos el caso curioso, ¿eh? Pombo, que la pobre murió, Pilar Pombo, y yo no sé si me estoy dejando a alguien más, seguro. Concha Romero, Concha me Romero, comentaste. Y la verdad que esas personas han seguido escribiendo y además con cierta notoriedad o muy notoriedad. Pero luego otras que se apuntaron no fueron. Por ejemplo, el caso de María Manuela Reina, tienes tu razón, nosotros creíamos que se apuntara. Bueno, también Ana nos dio su apoyo, ¿eh? Pero resulta que María Manuela Reina fue como una especie de meteoro raro, de un fenómeno extrañísimo, porque era una señora que, bueno, salía en los periódicos, le hacían interviews maravillosas, luego tenía éxito, y de repente desapareció de la noche a la mañana. No pudimos conectar con ella. La asociación no pudimos, quisimos porque nos parecía normal. Pero el caso es que no. Y luego ha desaparecido completamente. Es de los casos dignos de una inspección. O sea, ¿qué pasó con María Manuela Reina? ¿Quién era? Se ha especulado mucho si María Manuela Reina era un nombre que se ocultaba a otra persona. Se ha dicho de todo, ¿eh? Pero el caso es que ella no participó, ¿no? Eso es cierto, no participó. Hombre, es normal que la gente nos la añada, pero no. El caso es que la asociación pues no duró demasiado, despertó un interés. Había gente que nos decía, bueno, esta señora no tiene nada que hacer, en vez de ir a tomar chocolate, pues nos reuníamos en La Avispa, que era un sitio, yo lo echo mucho de menos, que era un sitio entrañable, donde la gente, actores, actrices, directores iban a La Avispa, y La Avispa se perdió, como tantas cosas, y el caso es que nos reuníamos allí, pero lo tomaban, alguna gente lo tomaba como eso, como que no teníamos nada que hacer. Otra gente sí, empezó a interesarse, y ya sí que salieron cosas en primer acto, en algunas revistas, en una que ahora no me acuerdo, que es una revista de teatro que ha desaparecido, ahora no me acuerdo. El caso es que la cosa funcionó desde ese punto de vista, desde la polémica, ¿no? Y es cierto que sí que se abrieron caminos, porque luego yo no era partidaria de guetos. A mí los guetos no me gustan, entonces yo decía, mira, esta asociación que tenemos, vamos a abrirla y que entren también los dramaturgos. Hombre, Carmen, no sé qué, no sé cuántos. El caso es que no, fue nuestra solo, pero cuando ya se fue extinguiendo nuestra asociación, surgió la Asociación de Autores de Teatro, que yo pertenecía a su directiva también una temporada, y me parece estupendo. Y además conseguimos una cosa rarísima, que es que los escritores no suelen asociarse. Somos una aberraris porque somos muy particulares los escritores, esto es verdad. Entonces todo lo de las asociaciones, bueno, nos gusta aparentemente muy poco.
Bueno, pues esto, la Asociación de Autores de Teatro ha funcionado perfectamente, funciona, y el caso es que en la nómina de la asociación hay un montón de mujeres, con lo cual algo debió de valer, que pasamos de 2, 3, 4, 5 a un montón. Yo no sé ahora ya cuánto se ha contabilizado la asociación, no sé si me han dicho, pues puede haber 50, 60 o más. O sea, con lo cual algo hicimos, y sí, que fuimos en ese aspecto un poco pioneras, eso es cierto, sí. Otra cuestión que es bastante interesante, relacionándolo con la introducción que ha hecho Marga, tú iniciaste tu escritura teatral en los años 60, viste pronto editada tu primera obra y además estrenada prontísimo también, bueno, ¿no? Sí. De hecho, la escribiste o se publicó en el 68 y en el 70 ya se estrenó. Bueno, Carmen, dicho así parece que he sido una mujer de éxito, pues no, en absoluto. He trabajado muchísimo, creo que no lo he hecho mal, y que eso, honestamente, ¿para qué vamos a ir a las cosas? Creo que mi teatro es un buen teatro, pero yo no he tenido facilidad enorme, ha sido luchar contra corriente, absolutamente siempre. Entonces, es cierto que la obra se publicó. La obra se publicó en la editorial Quevedo, hay que decir que la llevaba Rafael Narbona, cuyo hijo precisamente está en ABC como crítico, y gracias a su amistad de Rafael Narbona, que éramos vecinos y tal, pues él que había puesto esta editorial, pues se editó. O sea, que tampoco hay que pensar que me lo editaron. Bueno, no, se editó. Pero claro, sí, el libro corrió, hubo críticas, salieron en televisión algunas reseñas, alguna cosa, se habló. Sí, fue bien. Y luego después yo me enteré, como me entero de muchas de mis cosas, a posteriori, cuando me enteré que la habían estrenado en Teruel, no tengo ni idea. O sea, yo sé que la estrenaron en Teruel, me mandaron que eso, pero yo no lo vi. Me imagino que mejor no haberlo visto, porque la obra del presidente, que era la que se estrenó, bueno, era extensísima, era como un drama ahí, bueno, está muy bien, pero había que cepillarla, había que quitarle, peinarla y tal. Y entonces cuando se estrenó, pues a lo mejor si la hicieron sin peinar, pues los espectadores posiblemente se cansaran un poco, porque era larga. Entonces no puedo, esa experiencia del estreno del presidente, pues no tengo, sé que se estrenó, pero vamos, más cosas no te puedo decir. En aquella época escribí bastante y bueno, la mayor parte de esas obras de entonces quedaron inéditas, pero fue una etapa muy interesante, los años 60, principios de los 70, porque es verdad que estábamos Ana Diosdado con verdadero y merecidísimo éxito, y yo mucho más en la oscuridad y mucho más, como si dijéramos, vamos ahí, más guarnecida, esto es cierto. Bueno, guarnecida, pero tu obra ha suscitado muchísimo interés entre los críticos. Sí, y sí, además verdad, sí. estás publicada en Cátedra, en la editorial Antígona, en KRK, en Fundamentos, en la SGAE. Quiero decir que quizás no podamos hablar de éxito desde el punto de vista del aplauso en la representación, pero entre los críticos, que también somos minoritarios y rara avis, sí que creo que tu obra es muy valorada y admirada. Pues hombre, posiblemente eso lo agradezco mucho. Sé que me han estudiado mucho, espero que me sigan estudiando. Yo creo que sí. Ahora, la verdad que también me ha costado. Bueno, no me ha costado. A mí esto es una pasión tan grande que verdaderamente disfruta uno, Y luego, si lo ves estrenado, y yo nunca pensé en dinero, eso por supuesto, Si lo ves estrenado y lo ves tal, pues fenomenal. Y si no, da lo mismo, Eso es como el caballito de la noria, uno sigue y sigue porque no tiene más solución. Pues entre los estudios que se hacen de tu obra, y a ver si aquí estás de acuerdo o no, en las conversaciones que hemos tenido, tú afirmas que tu teatro es un teatro hecho por mujeres, por una mujer, pero no es un teatro de mujeres. Sin embargo, tu obra sí que se estudia mucho desde el punto de vista del feminismo, es decir, de lo que se entiende como dramaturgia femenina. Pues, ¿estarías de acuerdo con esto? No del todo. Vamos a ver. Indudablemente yo soy mujer. Quien no diga otra, a no ser que se diga otra cosa. Yo soy mujer, indudablemente, soy una mujer que he escrito teatro toda mi vida.
Y entonces, claro, yo sí que con todo derecho pertenezco a un teatro hecho por mujeres. Pero a mí nunca me han gustado las diferencias. O sea, yo siempre he dicho que el arte no deberíamos mirar tanto el sexo de quien lo hace. El arte es el arte. Y lo haces bien, lo haces mal, lo haces regular, lo haces lo que sea. Pero a mí los guetos no me gustan. No. Entonces yo sí, claro, naturalmente, como ha venido además todo este enorme interés y esta avalancha de lo femenino, del teatro, pues claro, a mí me han metido ahí naturalmente que sí, porque yo soy mujer y además yo soy feminista, pero vamos a ver, vamos a matizar, pero mi teatro no lo es en el sentido que la gente espera que se sea. Es decir, yo soy mujer y el hecho de estar trabajando, de estar ahí, de haberme batido el cobre, por supuesto, yo no tengo que decir nada, o sea, yo estoy ahí. Pero mis obras son ¿cómo explicar?, de temática feminista, de lo que... Pues no. O sea, la verdad es que yo he escrito en general, pues para el ser humano, como yo creo que escribimos la mayor parte de los escritores, ¿eh? O sea, para el ser humano, con sus problemas, sus indecisiones, su por qué estamos aquí, qué es nuestra misión, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros conflictos internos. Eso me ha interesado muchísimo, la incomunicación entre los seres humanos, la relación del individuo con el poder me ha interesado muchísimo, y eso influye a hombres y a mujeres. Nos golpea a hombres y a mujeres. Entonces, yo verdaderamente, hombre, sí, colateralmente yo he hecho algunas obras, como por ejemplo Arriba la Paqui. Arriba la Paqui trata precisamente de una mujer golpeada. Ahí en ese momento me apeteció hacerlo y tal, pero vamos, quiero decir que mi temática, si se recorre, es más bien gusto de temas sociales, de conflictos del individuo propios, de los que siempre existirán en el ser humano, ¿eh? Y entonces unas veces el protagonista es hombre, otras veces es mujer. Ahora acabo yo de hacer una novela que el protagonista es un hombre. O sea, quiero deciros con eso que, claro, yo lo que no me he dedicado, porque me parece una limitación también dedicarse a... O sea, vamos a ver, otra cosa es que yo lo sintiera, sobre todo, como esos temas que fueran para mí prioritarios, por encima de todo lo haría. Pero yo decir, bueno, es como ahora se lleva esto, lo voy a hacer porque se lleva... No. Yo considero que eso es una limitación. Todo lo que sea limitar a un artista o un creador me parece fatal, y entonces yo voy por donde voy. ¿Que me incluyen los críticos donde me quieren? Pues que me incluyan. Yo encantada. Está muy bien, pero creo que mi temática no es estrictamente feminista. Un estudio que ha hecho un colega del ITEN, ¿no?, del Instituto del Teatro Diego Santos, fue estudiar los documentos de censura que se hacían sobre tu obra y la de Ana Diosdado, ¿no? Sí. Y es bastante revelador porque, aunque la producción de teatro escrito por mujeres, la crítica la retrotraía hasta los años 70, el hecho de que los censores valorasen, en este caso, tu obra, hace que se pueda adelantar a los años 60 el decir que en la historia de la dramaturgia española, la escrita por mujeres empieza en los años 60, porque hay unos documentos en los que se valora la obra. Y ahí quizás sí ya empezó a influir el hecho de que los censores pensaban que por el hecho de ser mujer tratabais determinados temas que no trataban varones, como podía ser la homosexualidad o problemas de relación de pareja, o etcétera. ¿Te reconoces en todo esto que se hacía incluso en esa época sobre tu propia obra? Bueno, pues sí, porque es que yo además creo que he tocado todos los temas. Ahora dice la homosexualidad, yo he tocado la homosexualidad en los mercaderes de la belleza, por ejemplo. Encuentro que es una obra extrañísima, muy minoritaria, a mí me gusta mucho. Y no sé si la veré, bueno, la vi en una lectura de estas, pero vamos, estrenada, lo que se llama estrenada, no la he visto. Entonces, pues
Es cierto que yo creo que a ellos les interesaba más a los censores de tonos, por lo que he podido ver en algunas obras mías, con unos tachones así, con unas aspas tremendas, fundamentalmente los aspectos más sexuales. Por ejemplo, y en cambio, mi teatro, que en aquel entonces era fundamentalmente un teatro de poder, de la relación del individuo con el poder, casi todas mis obras trataban del poder en aquel entonces, y a mí me sigue preocupando muchísimo, muchísimo el poder. Bueno, pues resulta que eso parece ser que no decían gran cosa, pero sin embargo, en una pieza breve que yo tengo, que es muy graciosa y a mí me gusta mucho y se ha representado muchas veces, que es Ultimar detalles, pues Ultimar detalles yo ponía que la vedette, ella es una vedette ya vieja, cansada, que la podían representar tanto un hombre como una mujer. Y entonces eso los censores de ninguna manera tachaba, solamente se puede representar como mujer. Recuerdo que siempre me lo han hecho mujeres, el papel famoso de Lunarcitos, pero una vez me lo hizo un chico, fantástico, fantástico, fue apoteósico. Pero claro, ya estábamos en una época que la censura no funcionaba, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra obra mía, que eso sí que reconozco que fue un adelanto, la verdad. Yo la escribí en los años 70, que es La sed. La sed me sigue gustando, está completamente válida del principio al fin, porque el teatro envejece mucho, y hay obras que envejecen y otras no. Entonces, La sed, bueno, pues ahí sí que es verdad que como hacía referencia en la obra, no es de tipo de cosas sexuales, pero trata de la homosexualidad de la nieta en escena. Y los censores se fijaron en eso, cuando el problema es muchísimo más profundo, que es la incomunicación de una abuela que se está muriendo y que la chica está a su bola y no le hace caso y la deja morirse. Entonces, para mí eso es lo terrible de la obra. Y sin embargo, los censores se fijaron en que si la chica se hacía ilusiones con un chico, como si estuviera con un chico, mientras la abuela estaba ahí. Y también me dijeron que no se podía representar en teatros normales, que solamente y de manera muy estricta en cámara y ensayo. Y la verdad que se representó pronto y fue a mí de las obras que me pareció, algunas actrices les daba apuro hacerlo. Decían, ay, Carmen, es que esto en escena, ponerse así en escena. Pero luego se lanzaban, y yo he visto representaciones de La sed fenomenales, ¿eh? Y ya digo, pero los censores iban por ahí, que si la chica estaba medio desnuda y que tenía así como ansias sexuales y tal, iban por ahí. Y el problema era, desde luego, de muy diferente calado, ¿eh? Y entonces, ¿no ambientaste el presidente en el siglo XIII para burlar la censura? No, para nada. Yo no he intentado burlar nunca la censura. Las censuras caen, como caen todas las cosas, ¿no? Pero si yo además no tenía, como yo no era una persona de éxito, yo no tenía tampoco yo podía permitirme escribir lo que me diera la gana, que eso tiene su lado bueno, el que no te estén acosando, porque tú dices, nadie te hace caso o muy poca gente, pues tú escribes lo que quieras. Entonces yo lo del presidente, pues no, a mí me enamoró un texto que fue película, que es Beckett o El honor de Dios, de Anne. Y entonces, bueno, yo era muy joven y claro, te dejas un poco influenciar pues, por ciertas cosas que ves, ¿no? Entonces yo leí el texto de Anne, que es de una belleza tremenda, que luego lo hicieron en película Peter O'Toole y Richard Burton, ¿eh? Y entonces yo sí me quedé impactado aquello. También es una relación, el poder con la Iglesia. Es una obra sumamente interesante. Bueno, y entonces a mí me impactó y sí que me influyó para escribir El presidente. O sea, yo no pensé en la censura ni en nada. Me influyó y entonces, bueno, lo que puse ahí es precisamente también una relación de dos hombres en su lucha por el poder, como el monarca prácticamente cede el trono a uno, que es el que él confía, y entonces ese uno, bueno, creyendo que es mejor la república que la monarquía, y él cede el poder al otro, que es el que llamamos el republicano, y el republicano, nada más que tiene el poder en sus manos, se corona. O sea, es un drama de poder.
Y yo ahí no lo hice por eludir censura, ponerlo en el siglo XIII, no, me apetecía hacer un drama como shakespeariano, con estancias así, parlamentos largos, me apetecía. Y el presidente tiene cosas enormemente válidas, pero si alguna vez hubiera que llevarlo a escena, se llevara, pues creo que sí que necesita un peinado de la primera versión, que la debo tener por ahí, que lo reduje, porque había cosas que podían pasarse sin ellas. Pero es un buen drama, reconozco que sí. Y lo hizo en el año 60, se publicó en el 68, lo debía hacer sobre el 66 o por ahí, sí. En 50 años de escritura, en el que has vivido pues todo tipo de trasiegos políticos, sociales y demás, sí que me interesa saber si hay temas que han permanecido a lo largo de las décadas o el contexto en el que te vas moviendo de alguna manera propicia tratar el mismo tema de otra manera o viceversa. Bueno, sí, yo creo que ahora lo trato de una manera más irónica, con cierto sentido más del humor, porque hay cosas que son tan tristes y tan dramáticas que el humorismo sale, ¿no? Pero yo creo que las constantes siguen existiendo. O sea, el ser humano en la trayectoria vital, las cosas cambian aparentemente, pero subyacen los grandes problemas casi siempre. Entonces, sí, bueno, yo no lo sé, eso mayormente lo dejo a los tratadistas. Yo creo que ahora, como si dijéramos, he suavizado la cuerda, pero no he dejado de tenerla tensa. Entonces ahora tal vez introduzco más ironías eso que en otro momento, pero yo creo que poco más o menos. Hay unas constantes bastante en mí. Lo que pasa es que como yo hago un teatro muy diverso, o sea, me ha gustado tocar todos los géneros teatrales. Unas veces me sale una comedia, otras veces me sale un drama, me gusta más el drama, pero he hecho comedia, la comedia la disfruto también. Entonces, pues claro, depende del vehículo que cojas para transmitirte, pues indudablemente pues, varía, porque no es lo mismo plantear ciertas cuestiones en comedia que plantearlas en un drama, aunque plantees casi lo mismo, ¿no? Pero resulta claro con otro tono, de otra manera diferente. Y te quería preguntar también, ¿cómo tratas el tema de la anécdota para llegar a la profundidad del tema del poder, por ejemplo? Porque en Arriba la Paqui es cierto que es un tema de abuso y demás, pero no deja de ser también abuso de poder desde otra instancia, porque el poder se puede ejercitar mal desde muchos... Lo que pasa es que hay poderes que no te los puedes quitar de encima y el poder de uno que está a tu lado y encima te casca, pues te lo puedes quitar más fácilmente, pienso yo, o sea, no sé. Pero indudablemente que cómo surgen las cosas, pues es que ahí está el gran misterio. No te creas que yo creo... Y creo que como cualquier colega que estuviera aquí lo entendería, no es que digas voy a hacer una comedia que trate de tal o cual, no, las cosas surgen de manera increíble, espontáneas, sin que sepas de dónde te viene el pitido. De repente te levantas un día o lo que sea, o alguien te dice algo, te sugiere algo, y entonces se enciende la lamparita, otras veces no. Volviendo, por ejemplo, a la sed, ¿cómo se te ocurren las cosas? Y digo la sed porque se me ocurrió de una forma pues como muy usual y muy normal. En la casa donde yo vivía, hace ya muchos años, pues había al lado, por medio de nosotros, una señora que tuvo una hemiplegia y se quedó con solamente una sola palabra para poder expresar lo que quería. Y esa palabra era patético, y esa palabra era agua, nada más. Entonces la oíamos a través del tabique. Ella, agua, agua. Y los hijos, bueno, mamá, calla, no sé qué, ya sabemos lo que tal, esas cosas, ¿no? Y a mí se me despertó el oído y dije, caray, qué angustioso manejar una sola palabra para querer, y que además... están tan hartos y tan cansados los otros que se desentienden. Y ahí surgió la sed. O sea, y es una obra verdaderamente tremenda, yo considero que es tremenda. Y ha salido de lo que la oye a esa señora simplemente por el tabique. Otra persona lo oye y le da igual,
Y a mí se me despertó como tantas cosas, o muchas veces vas en el metro, oyes algo, ves simplemente una postura de una persona, lo que se dices, caray, o ves, yo qué sé, o no sé, o a lo mejor una noticia en un periódico que te impacta y empiezas a dar a la cabeza. Los motivos de la creación son increíblemente extraños. Yo no soy una persona que diga, a ver, ahora me voy a hacer una novela, o voy a hacer... No, 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 no. Yo por lo menos no funciona así. A mí me vienen las cosas, y de repente algo me inquieta. Y no digamos nada cuando me empiezan a hablar personajes. Entonces ya sé que me tengo que poner a escribir. Hace poco hablaba yo con un amigo mío que me montó La visita, y entonces me decía, Carmen, ¿por qué en ese libro que tú tienes de cátedra, que es La visita y la última jugada de José Fuché, dice, oye, el personaje de Fuché es que es bárbaro, y a mí me gustaría, y no sé qué, dice, lo que pasa es que es mucha obra y tal. Dice, ya podías desnudar un poco a Fuché. Me dijo eso, ya estoy trabajando. O sea, ¿por qué? Me dijo, ya podías desnudar un poco a Fuché. Yo a Fuché me lo había estudiado y todas esas cosas. Entonces, plaf. Oye, fue llegar a mi casa, y me estaba oyendo ya palabras de este hombre, ¿no? Y entonces, bueno, ahora estoy con eso, que no sé si lo acabaré o no lo acabaré o lo que sea, pero estoy con eso. Entonces, ¿cuáles son los motivos? No lo sé. O sea que los estudios amplios de tus críticos en los que te sitúan en un momento de una generación que no había vivido la guerra pero que estaba estudiando aquella en Madrid, tenía las revueltas durante el franquismo y que a partir de ahí tu conciencia social, tu forma de protestar contra, digamos, la opresión y demás, es una forma de enmarcar cronológicamente algo que realmente... Sí. Según estás diciendo, es el individuo en su contexto y de donde va saliendo la forma de interpretarlo. Yo creo que sí, yo no era una chica de estas que salen ahí con pancartas y corriendo. No, pues no, porque era tímida, era de una timidez horrible, pasmosa y esas cosas, pero yo me encerraba a escribir. Y de aquel momento hay una obra muy interesante de las que escribí en aquella época, que es El contrato. El contrato con la vida, o sea, el contrato, y que se ha representado hace poco en Barcelona. Y está inédita, no se ha publicado. De esa etapa, así como he publicado prácticamente todo, de esa etapa quedan alguna cosa que algunas se han perdido. El contrato, afortunadamente, no se perdió. Recuerdo que de repente unas chicas me llamaron, unas actrices, un día y me dijeron, Carmen, ¿cómo podríamos encontrar el contrato? Porque es que hablan en diferentes sitios del contrato, y el contrato no se ha visto por ninguna parte porque no está en el libro, no está en nada. Y yo tenía una mala copia del contrato hecha a máquina de escribir, o sea, ya os podéis imaginar hecha a máquina de escribir. Entonces estaba la copia hecha un asco. Y entonces dije, nos quedamos en Rodilla, en Princesa. Me acuerdo perfectamente, nos vimos allí, yo les pasé la obra, digo, esto es lo que tengo. Digo, si queréis hacer una fotocopia, fueron a hacer una copia. Les encantó. Ay, nos encanta, pero si esto es actualísimo. Pues yo lo había hecho en los años sería 70 o por ahí, 70, 71 el contrato. Y sin embargo les pareció, pero bueno, se embarcaron en el tema. Luego yo no sé si ya no han podido rodar más, porque mis obras muchas veces se representan con unos medios, pudiéramos decir, bastante regulares. Pero vamos, el contrato se ha representado, pero por ejemplo Libres en primavera, que era otra obra de entonces, esa yo creo que está medio perdida. Luego había otra obra interesante, ¿ves? Casi todo era política y poder, era teatro político en aquel entonces lo que decía. Por ejemplo, Ping Pong, Oriente-Occidente. Los diálogos era una mujer que tenía un amante, primero, que tenía un amante capitalista, pero se entendía con su sirviente. Y entonces era el diálogo, pudiéramos, marxismo, capitalismo y tal. Esa me parece que no sé, que la censura me la tachó de arriba abajo, eso, ahí quedó la cosa. Y bueno, y algunas quedaron así, pero por ejemplo, el contrato, también fuera de la ciudad, fue de esa época, y de los años 70 fue la primera versión de Ulises no vuelve, que entonces se llamaba La vuelta de Ulises. Y luego yo
hice la obra por segunda vez y ya dije, no, Ulises no es que la vuelta de Ulises, Ulises no vuelve. Y entonces ahí quedó definitivamente ya plasmada la obra, que me la han estudiado mucho. Tampoco yo la he visto en escena, Ulises no vuelve, yo no sé cuándo alguien la quiere montar, porque eso pero bueno, eso es referente a los clásicos, Sí, junto con A vueltas con los clásicos. Luego iremos sobre ello, porque te quería preguntar por lo que estás diciendo respecto de cómo la crítica ha manejado tu obra desde el feminismo y desde el compromiso social. Yo lo que me pregunto es si tu formación como historiadora y el haberte dedicado a la enseñanza de la historia y de la historia del arte durante tantos años, al final tu teatro es un teatro político en sentido etimológico, un teatro de la polis, es decir, de los problemas que suceden en la ciudad y a los ciudadanos. Es decir, más, yo me acuerdo que Lázaro Carreter, y tengo que citarla ahí, me hizo unas críticas fenomenales una vez que yo no lo conocía de nada, fue de esos milagros casi como de Lourdes. Bueno, entonces Lázaro Carreter me hizo unas y dijo, la falta de localismo es universal, porque los problemas que plantea pueden suceder en cualquier sitio. Entonces, mis piezas breves y muchas de obras que yo he escrito son, pues esto, de falta, a lo mejor, el color de un sitio concreto, ¿no? Y no sé por qué cómo decía esto. Porque es que pues que me parece que el estudio que los críticos han hecho de tu obra va enmarcado en determinados periodos cronológicos, relacionándolo con aspectos sociales, el feminismo y demás, cuando a lo mejor el génesis de tu creatividad está en tu formación como historiadora de analizar lo que ha ocurrido en el mundo y con el individuo, o sea, un teatro político en sentido griego, de la polis y del que vive en la polis, el del ciudadano. A mí es que la historia me parece apasionante, ¿eh? Yo creo, vamos a ver, yo durante un tiempo pensé hacer, pues, al gustarme escribir, pues hacer, claro, románicas, me parecía lo lógico, ¿no? Pero a mí me tentaba muchísimo hacer historia porque además el arte me encanta. O sea, yo, por ejemplo, la pintura es una de las cosas que más me gusta, ¿eh? Después de la literatura, con mucha diferencia, pero la pintura me gusta muchísimo. Entonces, todo lo que son las bellas artes me encantan. Y entonces yo me sentía... elegí historia finalmente, aunque con una tentación de hacer clásicas, por Rodríguez Adrados, que era una maravilla. Entonces, me gustaba el griego, yo qué sé. Entonces casi me lo planteé, digo, me hago clásicas, luego dije, no te metas en camisa de 11 varas y tal. Elegí historia y me alegro mucho, porque da una visión de lo que es esa pequeñez que somos, los individuos, metido en todo el magma histórico. Cómo la historia, en el fondo, no se repite, pero vuelven los mismos bucles y las mismas... Bueno, es apasionante. Yo, desde luego, creo que la historia, deberíamos de leer más historia porque nos situamos muy bien, ¿eh? Y yo creo que inconscientemente me ha dado una visión que me ha sacado de ese centro que podía ser solamente literario, que yo ya para eso verdaderamente vivo demasiado metida ahí, me ha hecho mirar alrededor del mundo. Y eso, yo creo que eso sí que me ha dado una visión, como pudiéramos decir, más amplia, de algunos problemas, de algunas cosas, sí. En cambio, por ejemplo, mi teatro, yo teatro histórico, pero yo, que también me han metido ahí en teatro histórico, de las piezas que he escrito, creo que solamente 4 o 5 son teatro histórico. Me gusta mucho la historia, pero no he ido por ahí. O sea, me gusta, pero me interesa más el individuo ante el mundo, o sea, me interesa mucho más, y ante sí mismo. O sea. Claro, es que, por ejemplo, en Ulises no vuelve, ¿no? Se ha hablado del tema del destino, el tema de la heroicidad, el tema de la subversión del mito, etcétera. Pero lo cierto es que cuando yo lo leí, a mí me pareció que habías dado en el clavo en la figura de Ulises, porque es un polítropon, es decir, es un engañador. Sí, eso lo mantienes perfectamente. Yo le hago demasiado engañador. Creo que a mí me parece un individuo egoísta, no está entre mis héroes más simpáticos, no me gusta nada. Ulises, por eso me gustó la obra, digo, hombre, sí, pues mira... sí, yo me he cargado Ulises ahí, con todas las de la ley.
Pero al mismo tiempo, de esa obra, lo que yo vi respecto de hombres y mujeres, ¿no?, es cómo Ulises está atenazado por la relación con su padre. Entonces veía que ha habido estudios en los que se ve, digamos, el patriarcado del abuelo en relación con Penélope, pero al final también creo yo que se puede ver, ya me dirás tú si estás en un gran desacuerdo, la relación que se establece vertical entre los tres varones, el abuelo, el padre y el hijo, de tal manera que Ulises de alguna manera teme al abuelo, no cubrir sus expectativas, no frustrar sus expectativas, y ante eso prefiere quitarse del medio. Luego está Telémaco, que cubre las expectativas de su madre y de su abuelo, el varón más joven. Sí. Entre ellos tres pivota la figura de la mujer, cuyo destino es el que es. Ahí sí que se mantiene ese destino de aguantarlos a los tres, dicho de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma es que la heroicidad de Ulises está en la capacidad de romper con la misión que tenía. Porque de hecho Ulises fue a Troya porque le tocó ir, pero en principio si se hubiera podido librar, se hubiese librado, y de hecho bastante se libró estando allí. O sea, sus méritos heroicos son distintos a los otros héroes griegos que estaban en Troya, ¿no? Y a mí me parece que en esa obra sí que reflejas esa especie como de asfixia que puede tener el varón respecto de las expectativas sociales que otros varones tienen sobre él. Yo creo que la asfixia es que es de un señor que deserta de la guerra, entonces eso claro, y que, ojo, el que deserta, entonces, claro, a mí me llegaron a decir que si yo había hecho una especie de cosas sobre la guerra civil que a mí no se me pasó por la cabeza. O sea, a veces los críticos tienen una clarividencia que me parece muy bien, pero que yo no pensé en ello cuando escribí, porque como él está oculto, y se dieron algunos casos de gente que ha estado oculta, gente lo ha relacionado. Es más, yo tuve un tío, ya entre paréntesis, además que fue una persona destacada, un médico destacado, que se metió en la cama después de la guerra y no salió de la cama. Íbamos a verle allí la familia y él en la cama. O sea, quiero decir que, pero yo cuando escribí Ulises, la verdad es que lo que yo quise es destruir el mito, no el tal, sino el que se acobarda y se queda tras las faldas de su mujer y depende de que su mujer le descubra o no le descubre. Su mujer está hasta bueno, harta de eso, ¿no? Pero tiene miedo al abuelo, porque el abuelo tiene la mentalidad, el padre de Ulises, de que tiene que volver con una corona de laurel, y si no vuelve con una corona de laurel le prepara una bala. El abuelo también juega con eso, porque de sobra sabe que está escondido, pero él tiene que hacer su papel de que aquello tiene que ser como debe de ser. Y entonces, claro, verdaderamente, en el fondo, Ulises casi da pena, porque está ahí acobardado, y a ver si vuelve. Y luego, a mí me parece que lo más interesante es cómo los humanos intentamos que las cosas cambien y nos damos de frente con las cosas. Cuando él, por fin, decide salir de su encierro y su padre no le mete la bala en el cuerpo, sino que le abraza, y todas las cosas, y en ese momento, pues empieza la guerra de verdad. La guerra a la que tendrá que ir por narices, que es la de Troya. Entonces, a mí me parece eso un tragedión, que te has escapado de una guerra, que estés ahí metido, y que en el momento que sales te toca ir a filas. Es que es tremendo, ¿eh? O sea, que quiero decir, yo se la jugué a Ulises completamente ahí en esa obra. Entonces, a mí es una obra que está bien, mucha gente la ha estudiado muchísimo, y ya digo, yo no la he visto en eso, como muchas cosas que no veré, ¿eh? Porque yo ya lo doy por hecho. Pues en esa obra, por no centrarme tanto en los clásicos, porque no voy a estar aquí como Mateo con la guitarra, pero es muy interesante el personaje de Penélope en cuanto a figura fuerte que vertebra a los otros personajes, porque la ama dice que se va y la deja, porque no está de acuerdo con las decisiones que toma Penélope. Entonces, esa forma de aguantar que tiene Penélope dentro de la casa en la que está el abuelo, el hijo y el padre, a diferencia de la Penélope original, que está separada del marido, yo creo que es muy reconocible en muchas mujeres contemporáneas, que son el sustento emocional de las casas, ¿no? Bueno, yo creo que contemporáneas y cualquier mujer que tenga dos dedos de frente, porque
porque indudablemente tener al marido ahí que no te deje nada, además, esta señora Penélope en la obra se siente atraída por Quirón. Entonces, claro, ahí no es que ella rechace los pretendientes, es que ella, al ver cómo es su marido y ver al otro que lleva las heridas de guerra, que se ha batido al cobre, que se ha quedado cojo, que no se galeó, entonces ella le admira y siente por él una atracción. Entonces el marido la está estorbando de todos los puntos de vista, porque no es ni viuda ni es nada, es un hombre pegado a ella, ¿eh? Entonces yo creo que es un temperamento el de Penélope fuerte. A mí me lo han dicho mucha gente, que hago unos personajes femeninos muy fuertes. Y muy sinceros, enteros. Yo diría muy sinceros. Muy en la enteros forma y que tal, tienen pues, de hablar tus personajes, sí. hay mucha sinceridad. Sí. Entonces, te quería preguntar si esa sinceridad es parte de tu creación poética y por tanto la trasladas a tus personajes. Pues no lo sé, pues posible, no lo sé. A mí ya me han dicho eso, que las mujeres que yo pongo en mis obras suelen ser mujeres, no sé, pues será, pues, no lo sé. En cambio, es cierto que los hombres me salen más débiles, o sea, como más me compadezco más, no sé. Mucha gente me lo ha dicho, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí, por la fuerza que tienen los personajes femeninos, es por donde viene la crítica, digamos, de ver tu obra desde el punto de vista feminista. No, eso puede porque ser, desde sí, alguna manera las mujeres querríamos tener esa fortaleza y esa por identidad. ejemplo, ¿no? Es verdad, mis personajes no son mujeres que gimotean y tal, no, son mujeres que se enfrentan a las situaciones. Eso es una constante, sí que es verdad. Son mujeres que se enfrentan a las situaciones. Luego que las resuelvan mejor o peor, pero es verdad. Sí, es cierto. Y, por ejemplo, relacionando con la mujer y el feminismo, en Nueva historia de la princesa y del dragón, que es de finales de los 80, sí. Ahí se ha interpretado como que quería subvertir el cuento de hadas. El de la niña, la princesita... Sí, bueno, porque esta señora de princesita encantadora, nada, ¿eh? Entonces, La princesa y el dragón es una obra que, bueno, que eso sí que es imposible que la vea, porque es una obra carísima. Yo suelo hacer obras, generalmente me salen baratas, vamos a decir, no sé por qué, me salen a lo mejor de pocos personajes, pero esto es un montaje tremendo. Entonces, yo lo que hice con esta obra, que la sitúo en el siglo XV en Japón, con todo, yo estudié el teatro de entonces, el japonés y todo, y yo hacía una estética japonesa, pero ponía como música los grandes éxitos de rock y de pop de los años 80. O sea, eso hubiera sido, me acuerdo que la leyó José Carlos Prazas ahora, y le interesó mucho, pero luego no me la hizo como tantas veces que me pasa. Y Carmen, pero si es que, claro, esto, lo único que es un presupuesto bestial y no sé qué salió, porque claro, y sí que es cierto que el personaje que quiere el poder, o sea, a esa obra sí que es claramente feminista. O sea, ella se revela a que por el hecho de ser mujer no puede acceder al poder. Entonces la casan, ella es una princesa de origen chino, y la casan con el heredero del trono del Japón. Un Japón dividido, completamente feudal, y entonces es cuando ella intenta organizarse de una manera, ir trazando los hilos para eliminar a ese marido débil y quedarse ya con el poder. Eso le cuesta la vida. Pero bueno, es que en el fondo es una historia, termina trágicamente, pero vamos, sí, es una obra en que la reivindicación, ella lo dice ante su madre y tal, que no se resigna, que ella sabe que es valerosa, que ella tiene cerebro y que no se resigna a ser una más de concubina o una segunda esposa o incluso primera esposa. Y entonces yo creo que esa obra es muy interesante, pero verdaderamente se acerca más al teatro musical, siendo un drama total. O sea, desde el punto de vista de la escritura, yo lo encuentro muy interesante y muy válido el drama. Lo que pasa es que está revestido de tal manera, con ciertos trajes, con tal, que eso es carísimo y podría ser una obra muy visual también, ¿no? Pero bueno. Esa obra se ha analizado también desde el punto de vista del análisis del proceso de identidad femenino, es decir, cómo la protagonista
se hace de forma paradójica un análisis de su proceso de identidad respecto Sí. de las situaciones en Sí, las sí, que sí. les toca Ahí vivir. sí, exactamente, sí. Eso sí que es, bueno, también hay otras obras feministas que pueden considerar feministas, por ejemplo, una comedia de película. De película es una comedia muy, muy deliciosa y que precisamente y se reivindican muchas cosas de los que hoy, de que te chocan, que verdaderamente, bueno, incluso que ya pasaban en los años 80 y 90. Entonces, bueno, sí, pero vamos, quiero decir que eso yo siempre lo he metido dentro, no como objetivo, entendámonos, sino como dentro de un proceso creador que me ha interesado contar unas cosas y que entonces estaba en el contexto, y si estaba en el contexto está. Y la mayoría de los temas son dramáticos, ¿no? Pero también has cultivado otros como la comedia que ya has referido a ella, el sainete, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y es el tema el que te da el género? ¿O Sí. cómo decides hacer un sainete y no una comedia? Pues sí, no sé, o sea, de pronto no sabes en qué estado anímico estás, pues como yo digo, cuando oyes unas cosas, empiezas un tema te arrastra, por ejemplo, sin ir más lejos, una obra que ha sido recientemente editada, Pop y Patatas Fritas. Pop y Patatas Fritas se estrenó en el Reina Victoria en el año, me parece que fue 90 o 91. Bueno, pues eso, y fue una comedia que tenía como... es una comedia dramática, o sea, te sonríes tal, no es que acabe la cosa bien, acaba como acaban las comedias dramáticas, comedias de risa. A mí me parece que es una comedia que está muy bien. Y es que empiezas a oír hablar a algunos, como hablaban los chicos del conjunto musical o lo que sea, y tú ves algo que te atrae o te llama la atención y entonces te provoca el género, o sea, según lo que quieras contar, te provoca el género. No sé, eso es difícil de explicarlo. ¿Y cómo estás tú anímicamente, por ejemplo, para eso? Pues no tiene nada que ver. Porque yo he escrito dramas tremendos estando, no digamos felicísima, pero bueno, en un estado muy contenta de la vida. Y sin embargo, Las niñas de San Ildefonso, que es el único sainete que yo he hecho, y además que lo dedicaba al pueblo de Madrid y a Carlos Arniches y yo que sé más, bueno, pues Las niñas de San Ildefonso, que se ha representado un montón en pueblos y sitios por ahí, se me ocurrió, estando yo con una hemorragia de estómago internada, que me estaban enchufando, ¿cómo se llama esto? Para que te enchufan sangre, ¿cómo se llama? Sí, transfusiones. Transfusiones, que yo había perdido una cantidad de sangre tremenda, me habían internado en una habitación con dos ancianitas que los pobres no hacían nada más que chillar porque les dolía cuando las cambiaban y tal, y ahí se me ocurrió a mí Las niñas de San Ildefonso. O sea, una cosa de risa, pudiéramos decir. O sea, ¿cuáles son los procesos que influyen en la creación? Pues es que es un misterio. Yo no lo puedo decir, es que no lo puedo decir. ¿Cómo estás para que de repente te surja un drama? Y a lo mejor estás estupendamente con amigos, pasándolo muy bien y te surge el drama. Por no sabes por qué, como a mí cuando lo digo lo de la sed, yo estaba feliz en esos momentos, no tenía ningún drama humano mío personal. Yo he separado mucho, creo que separaba mucho mis estados anímicos, o pienso yo, no lo sé. No. Es una cosa que eso no lo sabría decir, ¿por qué se produce eso? De todas formas, sí me cuadra que cuando estás con una hemorragia te salga a escribir comedia, porque el humor es lo que salva en los momentos de mayor tragedia personal o social, ¿no? No hay más que ver los memes que ha habido durante la pandemia y cómo se ha recurrido al humor como forma de supervivencia, dicho de alguna manera, ¿no? Puede ser, y yo me acuerdo que decían, cuando iban las enfermeras, ¡ay, esta pobre chica! Porque entonces yo era chica, es decir, era joven. Y esta pobre chica que está aquí, hay que cambiarla de habitación. Y yo decía, pero si yo estoy aquí bien, porque me dejaban pensar, porque las pobrecitas, quitando los momentos que las cambiaban, la verdad no decían nada. Y me cambiaron a una habitación con más gente, mucho más alegre, muy tal, pero ya me fastidiaban el pensar. Tema, claro. Entonces, con lo cual, y eso es un misterio, Carmen. Yo no sé en qué consiste esto de la cabeza. Es algo especial, ¿no? Pues otra cosa que a mí me llama la atención, y no se ha hecho tanto énfasis, yo creo, en el estudio de tu obra,
es el gusto por la palabra. La verdad es que tienes frases muy contundentes, un vocabulario muy referencial también, es decir, una sola palabra, como por ejemplo lo de la corona del laurel o la bala, ¿no? Son dos sustantivos, pero tiene una referencialidad cada uno de ellos, que es como tirar una piedra a un estanque y que salgan las, ¡Ay, qué bien! las ondas. Eso me encanta. Entonces, luego dices que hay otros que son muy espectaculares, pues que necesitarían una puesta en escena muy grande y demás. Entonces, yo te quería preguntar, cuando escribes, ¿visualizas el contexto o priorizas la palabra? Y luego el contexto, el vestuario... No, yo visualizo el contexto, yo lo estoy viendo adentro. O sea, yo lo visualizo. Pero la palabra es importante porque es el vehículo. Es el vehículo de transmisión, la palabra no se puede olvidar. La palabra no quiere decir que tengas que coger unas palabras complicadas que no se te entiendan o no. Tú puedes hacer un diálogo perfectamente coloquial. Pero indudablemente la palabra hay que cuidarla. Porque yo soy una enamorada de los textos, y además creo que esto de que el teatro, por supuesto, está hecho para el espectáculo, pero también para que lo leamos. Y yo lo he defendido eso siempre, siempre. El texto queda. O sea, vamos a ver, no es ni mucho menos despreciar actores y tal. Sin ellos hacemos poco, los necesitamos. Pero las representaciones pasan, el texto queda. Y esto es una realidad tangible. Entonces, hay que cuidar ese texto porque indudablemente es el que va a transmitir, si tu texto queda, va a transmitir, por ejemplo, ¿por qué estamos representando a Shakespeare? Pongamos por caso a Lope, porque están los textos ahí. Si esos textos no los hubieran dado importancia y tal, los hubieran roto, los hubieran tirado, entonces, ¿dónde estábamos? Entonces, indudablemente, eso es el vehículo que tenemos los escritores, la palabra, y esa es la transmisión. Y yo creo que el texto, para mí el texto es muy importante, lo cual no quiere decir que hay que ser redicho, ni alambicado, ni nada de eso, no tiene nada que ver. La palabra es la palabra, y a lo mejor una palabra dicha de una manera, a lo mejor soltada, con cierta intrascendencia y coloquial completamente, dan el clavo de ese pensamiento y de lo que quieres decir. Para mí es clave eso. Tienes varios títulos con música, ¿no? Y obras con música. Me has dicho, por ejemplo, esa que has comentado, que no se puede representar por la dificultad que tiene, que casi se convierte en un musical, ¿no? ¿Cómo dentro de ese teatro espectacular para ser visto, ¿no? ¿Qué función tiene la música? ¿Cómo la diseñas cuando estás escribiendo obras que, según hemos hablado en alguna ocasión, dices que no son musicales, que en realidad siguen siendo obras políticas a las que le metes música? Son teatro con música. Eso es. Eso es lo que me puso Fundamentos, ahí me los publicó y es teatro con música, pero ante todo teatro. Pero indudablemente sí lleva música, porque en algunos, por ejemplo, fuera de la ciudad quise hacer una especie como de ópera, de conjunto coral. Son obras generalmente con bastantes personajes, cosa que a mí me encanta el teatro en piel y huesos, con pocos personajes y tal. Eso me encanta, me encuentro muy a gusto. Pero es un teatro más espectacular y entonces, naturalmente, pues sí, la música puede ser una apoyatura. Yo hace años me gustaba, ¿cómo explicar? Me inspiraba mucho la música y como si dijéramos me estimulaba. Ahora, ahí sí que noto los cambios en la edad, porque yo ahora lo que quiero es silencio. No quiero música para nada cuando estoy creando, no quiero, o sea, nada, ni música buena, ni música mala, ni música regular, no quiero silencio. Y entonces ahora no escribo cosas que pongo música. ¿Y qué estás escribiendo ahora? ¿Qué estás escribiendo ahora? Pues ahora estoy haciendo una obra de teatro y una novela. ¿Qué van de? Adelántanos. ¿De qué van? ¿Qué tema estás tratando ahora? No, yo he dicho que lo que estoy ahora haciendo de teatro es sobre Fouché. Entonces ese requiere poca música. Y luego la novela, pues son unas cosas como eso, ahí ves, ahí tiene localismo, son muchos recuerdos míos de infancia, de muchas cosas. O sea, eso es una novela totalmente intimista y acerca de mí. Sin cosas raras, ni pudiéramos decir argumentos. No, es como una visualización de ciertas cosas.
de cierta toma de conciencia, pudiéramos decir. Pero Ya para vamos, ir terminando y dejar al público que participe, aquí, bueno, entre nuestro público hay actores, ¿no? Y también hay escritores de teatro que están iniciando, al menos los que conozco yo, su carrera dramática también. Cuando escribes, ¿visualizas en el personaje qué tipo de actor o de actriz lo representaría, y luego cuando ves la obra te cuadra respecto a lo que habías imaginado? Bueno, antes sí que imaginaba actores determinados que me gustaban mucho, o actrices. Ahora la verdad es que no, veo la figura, me imagino si es un hombre, si es mujer, como dicen, cómo se mueven, yo los veo. Pero ya no lo identifico con determinado actor, porque además es un poco absurdo, porque luego las cosas, hombre, puede ser que los autores muy famosos puedan decir quiero este, quiero tal. Yo no puedo decir nada de eso, qué bobada. Entonces, cuando alguien me quiere representar, pues es lo que sale. Unas veces aciertan más con el personaje de lo que tú quieres, otras veces pues menos. Eso es así, o sea, yo a veces dices, pues me he quedado plenamente satisfecha de mis cosas, de lo que se ha representado, pues sí, no, porque siempre parece que tú querías, no sé, creo que se debe, por ejemplo, en piezas breves mías he visto cosas que me han gustado muchísimo, que se me ha puesto la piel de gallina a mí, ¿no? Pero luego en obras más completas y que hubiéramos necesitado más medios, pues he notado que aunque los actores, la verdad, por ejemplo, los que me hicieron la visita, a mí me parece que se hizo una muy buena representación. Pero, por ejemplo, la obra llevaba unas proyecciones, unas cosas que eran bastante fundamentales en la obra. Y entonces eso no se pudo hacer pues por falta de medios. Entonces, claro, muchas veces pues, la obra, cuando la ves representada, no te completa a veces al 100%, porque faltan unos elementos que pueden parecer accesorios, pero luego no lo son tanto a la hora de representar, al dar la contundencia de una cosa. Por eso siempre me he sentido más satisfecha cuando en mis obras breves o pequeñas, de 2 o 3 personajes, se han hecho, porque ahí no hacía falta más cosas. Y entonces estaban, si los representaban bien, por ejemplo, hace poco, un grupo para mí desconocido, me hizo Auditorio, que es de las obras a mí personalmente que más me gustan, que yo aplaudí a rabiar, porque lo hicieron de maravilla. Entonces, quiero decir con esto que eso es una especie de suerte. Yo creo que casi todos autores, si hay alguno aquí, siempre se enfrentan al estreno con pánico. Yo, la verdad, he intentado asistir a mis estrenos con bastante entereza, pero lo pasas fatal, porque siempre tienes miedo a que algo no funcione como tú quieres, que de repente un actor se pueda quedar, una actriz parado en un momento determinado. Luego a la gente le gusta mucho más de lo que pero tú estás con un sentido crítico brutal, incomodísimo. Entonces yo creo que lo mejor en los estrenos es desaparecer, y ya está. Desaparecer y que sea lo que Dios quiera, como se suele decir. Es que entre las maravillas que tiene el teatro es que es un proceso creativo que nace, en tu caso, en la autora, que continúa en el proceso creativo del director, con el equipo artístico, con el equipo de los actores, hasta que llega al receptor, que es un doble receptor, el de público si llega a ser representado y el del lector que accede a la obra directamente desde la escritura, y por tanto es un género que permite un cauce de confluencia, o todo lo contrario, de simetrías, ¿no? Respecto de lo que se percibe en el escenario o en el texto, que da mucho juego. Por eso te preguntaba, pues, cómo... Sí. Hombre, yo creo que es diferente que el lector de novelas. Nadie sabemos qué piensa cada lector, porque ahí no lo ves. Claro. En cambio, en el público están ahí reunidos y tú notas, y lo notas, cuando te siguen y cuando de repente están desconectados. Y eso se pasa muy mal. Se pasa muy mal.
Pero bueno, son cosas del teatro, el teatro es así, el teatro es un misterio, es un milagro, cada día es diferente, hay una representación buenísima hoy, el día siguiente a lo mejor es regular, y esas cosas pasan. Luego es cierto que también hay un problema mucho con los directores. Los directores últimamente, pues oye, yo creo que pensando que el teatro es como el cine, pues han pensado que pueden hacer como... Yo creo que un director de cine tiene otra misión que el director de teatro. Yo sé que eso la gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo siempre lo he dicho. El director tiene que colaborar contigo y tiene que someterse a ese texto que estás escrito, y si no le gusta, que no lo coja. Pero hoy día hay un protagonismo enorme y entonces resulta que te quieren cambiar de esto porque ellos sugieren, porque ellos piensan, y dices, no, un momento. Entonces a veces tienes tensiones. Yo soy una persona que no soy nada tiránica ni nada de eso, pero últimamente es que no te dejan ir a los ensayos. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo que no te dejan ir a los ensayos? Carmen, es que nos ponemos nerviosos, sí, pero claro, ya si hay unos defectos de base en los ensayos, y te dejan verlo el día del estreno general, del ensayo general, dices, ya, si han metido la pata da igual. Entonces, hoy día es un caballo de batalla, por lo menos yo lo he visto, ¿eh? Los directores muy amables, muy educados y tal, pero te dicen que tú no aparezcas, como si fueras un cero a la izquierda y como si no hubieras hecho nada. Y luego, el que te respeta el texto y lo lee muy bien, pero hay algunos, yo me acuerdo, con pop y patatas fritas, que me marcaron un director, un chico joven, yo no es meterme con los jóvenes, por favor, ni mucho menos, me marcaron un chico que tenía ganas de hacer cosas. La mía era una comedia, pues una comedia, bien hecha, pero una comedia. Entonces me quiso poner el principio al final, el no sé qué, y dije, un momento, ¿cómo que el principio al final? O no sé qué jaleo. Yo dije, bueno, esto no lo va a ver que lo entienda, cuando mi comedia se entendía perfectamente. Digo, bueno, ¿qué es esto? Y entonces me acuerdo que le dije a Justo Alonso, que era el que llevaba la producción, dije, mira, Justo, yo este director no lo quiero. Y entonces me puso ay, por Dios, que ahora no me voy a acordar, que el pobre ya muerto, que era un director muy conocido de comedias, ay, me da muchísima rabia no poderle citar. Y entonces, pues a ver si me acuerdo dentro de un momento, bueno, y resulta que él, claro, me llevó la comedia, él la frivolizó un poco, esto es verdad, a mí me hubiera gustado, era una comedia dramática, que hubiera eso, la frivolizó un poco, pero por lo menos no me puso el delante al final, ni cosas de esas, y cosas de estas disparatadas. Entonces es que hay cosas que oyes, que dices, pero bueno, ¿cómo que esto, que no? Hay un poco, por lo menos yo creo que ahora está pasando un poco, pero hubo unos años de fiebre total de los directores, de verdaderamente por encima del texto, por encima de los actores, por encima de todo. No, eso. Sí, es que hay directores al servicio del texto y otros directores que creen que el texto está a su servicio. El director está para, como si dijéramos, para ese texto relanzarlo y revalorizarlo, pero no para cambiarte el texto. Bueno, yo con lo que se está haciendo con los muertos, pobrecitos, de verdad. O sea, es que claro, dices, Dios mío, es que... Yo a veces de hecho, en mi pregunta yo tenía como autora viva que ha sido representada, porque claro, con los muertos claro, es que más libertad incluso. No, total. Entonces yo he ido a representaciones de eso que me han encantado y me han parecido respetuosas, que la han adaptado a lo que tiene, y otras cosas que no tenían nada que ver con la obra que yo leí de esos señores. Y dices, pero bueno, entonces, por eso digo que todo... Pero bueno, no es una polémica importante para mí, porque cualquiera diría que me están pidiendo hora para representarme. Pues no. Pues por mi parte, como nos decían que terminásemos y hemos sido cumplidoras, creo, ¿no?, con la organización para dar pie al público, porque como pueden ustedes comprobar, es una persona
con la que uno se puede pasar un fin de semana entero charlando de teatro, ¿no? De teatro y de la vida. Por eso decía al principio que para mí esto es una ocasión magnífica de haberte podido conocer personalmente. Gracias, Carmen, de verdad. Y ha sido un honor y muy agradecida a la Academia de que haya pensado en mi nombre para esta primera sesión. Realmente lo digo de corazón. Entonces cedo la palabra al público que, bueno, hemos llenado la sala con el aforo máximo permitido de COVID, que también hemos cumplido con ello. Sí, con el micrófono para que se pueda... Perdonad si no oigo. Bueno. Y para que se oiga también en el streaming, ¿no? Que queden grabadas. Bueno, decíamos al principio de la presentación que fundamentalmente, Para ya que si no... digamos, el foco de este debate estaba aquí, ¿no? No me dejéis mal. Venga. Bueno, pues lo primero, agradeceros este debate tan jugoso, tan dinámico. La verdad que es un privilegio cuando se puede acceder a las obras también desde la perspectiva del propio autor, de la propia autora, porque claro, se ven las cosas de otra manera, ¿no? Yo os felicito en primer lugar, ¿no? Y simplemente dos pequeñas cosas. Has comentado que estuviste con la tentación de hacer clásicas, que varias de tus obras pues van sobre los griegos, sobre Ulises, el pobre Ulises. Habéis sido un poco malas con Ulises, pero bueno. Te quería preguntar, ¿qué te atraen de los griegos? ¿Qué te atraen de los griegos? ¿Qué te atraían de los griegos? De los griegos, como de los clásicos en general, que plantean los problemas, por eso son clásicos, porque plantean problemas que siempre existirán en el ser humano, a no ser que la humanidad deje de ser humanidad. El día que la humanidad deje de ser humanidad, que nos olvidemos de lo que somos, que no nos debemos olvidar de lo que somos en el fondo unos animales racionales, pero que también hay que tener en cuenta nuestra animalidad. Entonces, yo por eso creo que los clásicos ahí están y ahí quedan, y el clásico es el que sus planteamientos quedan. Y entonces de eso me gusta, porque ellos ya, la Grecia clásica planteó unas constantes que luego, por supuesto, se siguieron planteando con Roma, con incluso la época medieval, con ciertas, pasando por tamices eclesiásticos y todo, pero están ahí, y no digamos el Renacimiento y el Barroco y todo. Estamos verdaderamente, el ser humano tiene un epicentro y sigue en él. Y entonces los clásicos lo marcaron, los clásicos griegos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido apasionante la conversación y poder asistir a este encuentro entre vosotras dos. A mí me gustaría preguntar, solo por curiosear un poco en el propio proceso creativo del desarrollo de la acción teatral. Usted comentaba que a partir de esa intuición o de ese chispazo, ¿no?, que provoca el aquí hay una historia que contar, como lo que contaba con lo de Fuche desnudo o la sed con esa palabra agua, agua, a mí me gustaría saber si a la hora del desarrollo de la trama, del argumento teatral, hay un plan trazado que después se recorre en la escritura o si esa trama se va desenredando conforme va avanzando, ¿no? Si hay una visión general del mapa o si es un deambuleo por un recorrido incierto en el que se va tropezando con la acción. Bueno, pues eso depende. Hay momentos que el recorrido lo ves rápidamente, como a mí me pasó, por ejemplo, en La Sed. Vi el recorrido. Otras veces no lo ves. Otras veces, pues, se te mete la obsesión de lo que tienes que contar. Pero esa obsesión la vas desarrollando y desbrozando a lo largo de las horas y de los días, lo que sea. Incluso a veces dejas una obra a medias y la retomas tal. Generalmente, a mí las obras con las que yo me he sentido más satisfecha han sido las de corto recorrido. Esas obras que las tienes que echar fuera rápidamente, en días, porque hay urgencia.
Entonces van surgiendo, no sabes cómo. O sea, tú sabes lo que poco más o menos tienes que contar, pero cómo lo vas a contar no lo sabes. Y a veces incluso los personajes te llevan por otro camino, te hacen dar bandazos y tal. Pero esas obras, por ejemplo, entre esas obras está La boda. La boda me salió, me acuerdo que estaba yo unos días en Benicàssim, en un hotel, con amigos, y yo me tenía que retirar aparte, y yo en 8 días que estuve en Benicàssim me la fundí la boda. Y salió prácticamente sin corregir. Y en cambio hay otras obras de mucho más dificultad porque no las he visto tan claras, ¿no? Y entonces a lo mejor tengo que retomarlas, volverlas a corregir, correcciones. Yo no sé cuáles serán mejor. A mí personalmente me gustan más aquellas que salen disparadas, pero a veces, pues no. Por ejemplo, el Ulises, que es una obra que yo creo que está muy bien, lo hice en 2 veces. La medité 2 veces y en 2 etapas separadas en tiempo, ¿no? No lo sé, pero indudablemente cuando yo me pongo a escribir, eso sí, yo ya tengo una intencionalidad. O sea, no soy de la página en blanco. Yo si me tengo que poner ante la página en blanco no escribo. Otra cosa es que luego una frase o una escena te martirice, que estás horas y horas y días echándola abajo. Eso es otra cuestión. Pero yo cuando me pongo a escribir es porque yo ya tengo cosas urgentes que decir, que a lo mejor no valen nada, pero yo las tengo que decir. Y entonces la página en blanco para mí no existe. No sé si te lo he contestado. Sí, maravillosamente, gracias. Hola, Carmen. ¿Qué te sale con más ligereza escribir? ¿Novela o comedia? No, ¿qué te sale con más ligereza? Con menos esfuerzo, que te sale más pues eso, con más ligereza. Facilidad, sí. Desde luego el teatro respecto a la narrativa, eso por supuesto. El teatro es como algo, como, si, no sé, como innato en mí, O sea, es una cosa, y luego dentro de, me es más fácil el drama. El drama me es más fácil porque siempre la comedia requiere un cierto artificio para dar forma más llevadera o más graciosa, o requiere un poco más de trama, ¿no? En cambio, el drama puede ser simplemente un hombre ante el espejo. Ahí puede surgir un drama, sin más. Entonces, es mucho más directo. Entre el teatro y la novela. Es que, espera, que no te he oído bien. La diferencia... si es más fácil escribir teatro que escribir narrativa, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver, eso depende, verás, para mí el teatro, pero verás, lo curioso es que dicen que los dramaturgos somos un poco incapaces de escribir novelas, y al revés, dicen que la obra de teatro, fijaros una cosa, que las dos pertenecen, tanto el teatro como la novela, a la literatura, y sin embargo, los novelistas, los grandes novelistas, les cuesta escribir, no es el caso de Galdós, ¿no? Pero bueno, Galdós también escribió mucho más narrativa que teatro, pero acertó con el teatro Galdós. Pero esos son rara avis. Por lo general, muy buenos novelistas, el teatro renquean, y también es posible que los dramaturgos, cuando escribimos novelas, renquemos también. Esto yo qué sé, eso dicen, es que son 2 formas de narrar tremendamente diferentes. El teatro requiere una urgencia, desde el principio tener, como si dijéramos, un conflicto, cosa que en novela es otro tempo, muy diferente. O sea, son 2 cosas diferentes. Entonces, a mí me es mucho más fácil el teatro. En resumidas cuentas, ¿te sale con más ligereza la novela? No, Al teatro. El teatro, es un lío. Ella innatamente es dramaturga. Sí. O sea, lo que le sale... A mí me sale más fácil el teatro. Y de vez en cuando escribe novela, no Sí. al revés. Y Yo escribe teatro porque es que yo conozco a Carmen desde hace muchos años. Muchos. Sí, exactamente, tiene razón Marga. Desde el inicio. Y Carmen es dramaturga. Mi medio es el teatro. De vez en cuando Pues le se sale, antoja escribir una novela. pues de vez en cuando le salen unas novelas como sí. esta. Ay, por que es Dios, no me digas que increíble, has traído mi que último... a mí me ha impactado.
A lo mejor porque Bueno, pues conozco un estupendo, caso mira, bastante vete, yo de no sabía cerca. que venías con el libro, yo no he dicho nada, soy inocente. Pues luego se lo dedicas, Ay, Porque... pero Yo quiero que me lo pero bueno. dediques. Sí, sí, No, pero bueno, lo que os quiero decir, sí, ves, pues ese libro a mí me ha costado más escribirlo que una obra de teatro. Hombre, también son más páginas, pero es que el teatro es como innato en mí. Innato. Entonces, yo siempre he dicho que a mí me ponen en un momento, en una clase, y dice, a ver, escribir ahora cualquier cosa de teatro y me sale, aunque no tenga pensado nada. Una narración me cuesta más. Sí, me cuesta, lo reconozco. Yo he leído ya 2 novelas tuyas y de verdad me han encantado. No, sí, dicen que está bien, pero yo ahí no quiero hablar ahora porque, vamos, que sí, yo no he dejado nunca la novela, no he dejado nunca la novela, me gusta narrar, pero yo creo que, no sé, que tengo mucho más bagaje en teatro. Pero ves, ahora estoy a 2 bandas, estoy haciendo teatro y, bueno, en este momento conjuntamente tengo aparcada la novela que estoy haciendo porque me ha surgido la urgencia de hacer teatro. El teatro me urge. Ahora, novela yo no la he dejado nunca. El caso es que tengo varias novelas y publicadas. O sea, quiero decir que, pero vamos, al lado de lo que yo he estado en teatro, pues es mucho menor. Eso es verdad. Oye, muchas gracias, hija. Si tienes novelas inéditas, hay público, o sea que si hay editores entre la sala que se animen a sacar lo que está en el cajón. Bueno, Carmen, quería preguntarte que si tú, no evidentemente digo nada, debes hija. haber Un visto... poquito más Perdón, alto. es que yo estoy... Carmen, si tú has visto tus obras representadas en otros países y cómo has visto la puesta en escena y la traducción de tus obras en otro contexto cultural, ¿cuál sería esa relación? Y mi segunda pregunta, porque me ha encantado lo que has dicho, ¿no? O sea, de un ¿cómo? personaje como Penélope que vas entramando los hilos, o hablaste de un personaje que Me va... temo que me tienen que traducir. La primera pregunta es si has llegado a ver representada tu obra en otro país Sí. de forma que el contexto Sí, cultural es distinto y cómo ha funcionado. Sí. Exacto, eso es Y la luego buena le Pues hacemos la sí, otra yo lo he visto pregunta. en Estados Unidos, unas cosas breves que me han hecho, y bien, bien. Eso bien. Luego, por ejemplo, sé que me han estrenado cosas por Hispanoamérica y eso no lo he visto, la verdad, no tengo ni idea. O sea, eso sé que lo han hecho porque me he enterado, porque me lo han dicho, pero vamos, yo lo que he visto fundamentalmente ha sido hispánico. Y bien, bueno, con sus altibajos y sus cosas, ¿no? Eso yo creo que, por ejemplo, ciertas cosas que se pueden hacer fuera, como que no tienen una localidad expresa, como es las piezas breves, o como es la boda, o como es el Ulises, yo creo que eso funcionaría en todas partes igual. Sé que me han hecho cosas en Polonia, tengo idea, también me han traducido alguna, pero yo no lo he visto, o sea que tampoco no lo puedo decir así. También me tradujeron y me hicieron cosas en París hace muchos años. No lo he visto. No lo he visto. La pregunta sería, atravesando este contexto, ¿no? Tú estabas hablando de Ulises, de la obra y de este personaje que atraviesa y boom, viene una guerra, ¿no? Ay, qué pena de digamos, mascarillas. Es que con las mascarillas ya estoy sorda total. Lo que te quería preguntar es cómo sientes tú la creación teatral pasando por este estado de pandemia, ¿no? Que es como doloroso bueno, pues y mira, todo, y el proceso es una creativo salvación, y una separación, porque tú hablas de una separación entre lo que tú estás viviendo como Bueno, persona vamos a ver. en el proceso de creación Esto y que escritura, estamos ¿no? viviendo es muy tremendo, pero afortunadamente a lo mejor lo he vivido mejor que otras personas porque me he dedicado a escribir. Entonces, como a mí mi mundo se ha reducido ya a leer, que leo muchísimo, y a escribir, entonces, pues hombre, lo llevas mejor que una persona que le guste estar por ahí, claro, eso es indudable. Yo paseo por el campo con mi perro y tal, y luego escribo, bueno, lo sobrellevo. Es angustioso, porque ves otras, pero sí que he escrito cosas, y en una novela que anda por ahí que terminé, pues sí que reflejo un poco pero reflejo una cosa de la pandemia. O sea que el encierro puede ser productivo, es preferible que no, entendámonos, porque esto desgasta muchísimo, esto desgasta mucho, estamos viviendo una situación pues anómala y tremenda de distanciamiento entre la gente, tenernos que hablar con esto,
en fin, todo es muy penoso. Pero indudablemente los que tenemos aficiones, un mundo más recogido o más esto, lo llevamos un poquito mejor que, ya digo, la persona que tiene que estar, vamos, yo no sé, esto me toca a mí a los 20 años o a los 30 y lo mismo, pues estoy con una depresión de caballo, porque yo no es que haya sido muy animada de salir, ni noctámbula ni nada de eso, pero claro, no es lo mismo sufrir el COVID, por ejemplo, con tu edad, que con la mía, no es lo mismo. Porque yo ya llevo una vida relativamente retirada y dedicada a trabajar y nada más, entonces no es lo mismo. Pero en fin, se sobrelleva. Bueno, es que no da mucho más. ¿Le importa acercarse? Pues que no da más que hable. Gracias. Carmen, has dicho en varias ocasiones que en el núcleo de tu teatro está la relación del poder con el individuo. Quería saber si podías ahondar un poco en ese tema, desde qué punto de vista lo ves tú, qué es lo que más te preocupa de esa relación de poder, de esa relación entre el poder y el individuo, ¿cómo lo afrontas? A ver. ¿Cómo afrontas la relación de poder e individuo? ¿Desde qué ámbitos lo has trabajado? Pues desde diferentes ámbitos. A veces de una manera, cuando empecé a escribir, quiere decir teatro en estos años 60, pues de manera generalmente simbólica, con un poder y tal. Ahora es una cosa como más cercana y generalmente más bien metido en ambientes, pudiéramos decir, familiares, hombre-mujer, pero cuando era más joven era siempre más bien como símbolos, o sea, dentro de unos contextos no identificables. A lo mejor era una forma también de camuflarlo, sin ser consciente de ello. Por ejemplo, el contrato son simplemente dos mujeres que están conviviendo en un sitio que tienen un muro que no las permite ver lo que hay a través de ese muro. Entonces su afán es derribarlo. Por ejemplo, el casero les ha dicho que ese muro no puede ser derribado, es eso, el contrato con la vida, no puede ser derribado, y ellas se afanan por derribarlo. Y toda la obra es eso, lo que les está pasando a ellas ante ese muro que significa el poder y que no las permite visualizar. Entonces, yo eso lo he empleado mucho, luego después no he ido a cosas como si dijéramos más directas, pero siempre es, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide que tú puedas hacer la vida que quieres hacer o manifestarte como quieres manifestarte? O sea, en realidad muchas veces puede ser un poder político o puede ser un poder cercano, como hemos dicho, de una persona que te está fastidiando la vida, o puede ser un vecino, o puede ser tu marido, o puede ser tu mujer, en el caso de un hombre, puede ser 50 cosas. ¿Quién está ejerciendo sobre ti una presión? O puede ser los hijos. También los hijos ejercen un poder y una presión, o sea, pueden ser cosas, puede ser cualquier cosa. O puede ser también hasta el peso familiar como pasaba en Ulises. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se va a quedar aquí si lo normal es que se vaya a enfrentarse a? O sea, es que se espera de nosotros. Y entonces, ¿qué se espera de nosotros o qué debemos hacer nosotros? Y qué nos lo impide. Entonces eso a mí sí que me preocupa. ¿Qué nos impide manifestarnos como tales? Por supuesto no estoy hablando de una libertad absoluta que es inalcanzable, porque eso se puede ser, las sociedades tienen que tener sus normas, si no sería la ley de la selva y entonces sería mucho peor. Pero dentro de esos acotamientos que las sociedades nos permiten, a veces nos creamos un peso y nos creamos unos condicionamientos y unas ataduras que no deberían existir. Y entonces hay que romperlas porque a veces las creamos nosotros mismos, y nosotros mismos nos estamos completamente maniatando. Eso es. Entonces el poder, depende de donde vea, puede ser hasta imaginado. Es curioso. Puede ser una madre absorbente, como en el último libro que he escrito, una madre que verdaderamente totemice completamente hasta tal punto que verdaderamente al otro individuo no le deja mover. Puede ser cualquier cosa. Es que a mí me parece que muy unido a ese concepto del poder está el de la empatía.
porque si tratas el tema del poder es porque tienes empatía en el que sufre ese poder que estás diciendo. Entonces, no, para mí yo creo la que empatía, la empatía es sí. un elemento que no se suele marcar en tu obra pero vamos, es que yo lo he visto reconocible porque según lees te vas identificando con lo que lees, ¿no? Sí, sí. Yo sí, tengo empatía precisamente contra, y muchas veces con esos aparentemente débiles que sufren, que sufren eso que no se pueden a lo mejor desembarazarse de ello. Sí, o sea, indudablemente creo que mi literatura va un poco... muchas veces pienso por ahí. Hay una obra muy interesante también, la de Las provechosas alianzas. Habla del poder completamente de una manera política clarísima. Y entonces cómo atenazan a una familia, todo eso es simbólico completamente, una familia como por ejemplo la quieren reconducir. Entonces, bueno. Hola Carmen, primero que nada ha sido bellísimo escucharte. Yo soy estudiante de dramaturgia y sí, soy alumna de mi querida Marga. Es más que una pregunta, es una curiosidad. Llevas muchos años escribiendo en una España franquista, luego la posguerra, la actualidad. Como dramaturga, ¿cómo has evolucionado en tus textos, en tus acotaciones, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, ¿no? En los nuevos... Sí, ahora hay, no sé, pantallas, antes a lo mejor los telones eran pintados. En tus acotaciones, ¿cómo has evolucionado en ese sentido? O en tus personajes, ¿cómo han evolucionado? Bueno, pues mira, sí, creo que te he entendido todo. Creo que soy un poco clásica, vamos a ver, en el sentido de que uno de los peligros que yo veo del teatro, de lo que yo veo, que no quiere decir que tenga razón, es que se ha querido emular al cine en muchos aspectos. Yo creo que demasiados efectos especiales, no. Yo para mí no. El teatro debe quedar donde está, no quiere decir que no empleemos medios técnicos, ojo, pero no intentemos hacer una película, porque para eso están las películas. Yo creo que los personajes de teatro deben andar en esa soledad especial y no distraernos con efectos especiales que hacen muy bonito y tal, pero no, que son aturdidores y venga de repente te lanzan unos fogonazos, te destrozan los ojos, te pierdes el sentido del personaje. Entonces muchas veces hacer también, a mí me parece un error, y escenografías, expresiones que no tienen nada que ver con la obra, te distraen. No, es preferible que no tengan entonces escenografía y que vayan a lo que es el drama que se está viviendo. Entonces yo creo que les sobran, debemos de ser más humildes, en el sentido de que, pues, no sé cómo deciros, que en realidad hay que desvestir un poco todas estas cosas modernas que están de muchísimos aparatos, de muchas de esas cosas, me parece que sobran. Yo a veces he visto que me han distraído de un personaje, que a lo mejor estaba yo siguiendo el hilo perfectamente y de repente vale unos fogonazos, unas cosas, digo, pero ¿a qué viene esto? En el momento cumbre de, a lo mejor de un parlamento, de una palabra que se pierde. O sea, hay algunas veces que se pierden las palabras porque creen mejor sustituirlas por determinadas cosas. Entonces yo creo que deberíamos saber que puede ser que el teatro termine siendo una cosa minoritaria, pero no nos debería de asustar. Muchas cosas buenas son minoritarias. A mí me parecen cosas buenas, muy buenas, minoritarias. O sea, que el teatro termina siendo minoritario, no busquemos masas. No, que la gente que vaya al teatro sepa y disfrute eso, que para el cine y otros medios están otros medios. Entonces yo, esa mistificación que se ha querido hacer, pues yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas. Eso es lo que te digo. Por eso es el valor de la palabra y del drama y de lo que sea por encima de toda la escenografía, de los aparatos, de todas esas cosas. Lo cual no quiere decir que no haya que servirse de unos medios, porque indudablemente los medios están ahí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más? Ahí ya ves. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Pues entonces pásamela a mí, si no te importa.
Yo solo quería aprovechar ya estos minutos que nos quedan para dar las gracias a Carmen Resino. Ha sido un privilegio tenerte. No ha sido fácil tampoco conseguirla, porque ella es muy amable, pero a ella no está muy a gusto en su casa, tranquila y con sus libros y con sus cosas, ¿no? Con lo cual hay que agradecérselo más a Carmen González, por supuesto. Y nada más, decir que yo creo que las expectativas que teníamos con todo este tema de la pandemia, de los debates, han cubierto totalmente el nivel de intensidad y de profundidad, ¿no? que en donde lo habíamos dejado. Así que os felicito, enhorabuena y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a los que estéis aquí y a los organizadores otra vez. Gracias, Marga, gracias. Y el viernes que viene más. Gracias. Gracias, Carmen, gracias. Gracias.